Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de física mecánica, hoy hablaremos del movimiento parabólico. Ya en este canal habíamos hecho un video sobre este tema en el cual nosotros demostramos las ecuaciones de tiempo de vuelo, altura máxima y alcance máximo. En este video lo que haremos es abordar el movimiento parabólico de una perspectiva que podríamos llamar paramétrica, es decir, tomando las ecuaciones de movimiento para poder descubrir algunas características relevantes. Como siempre, te recuerdo que aquí está el icono del canal para que te suscribas, le des me gusta y compartas estos videos porque estoy más que seguro que serán de mucha utilidad. Entonces, antes de comenzar a llenar el tablero con ecuaciones y con demás, es importante como dar un pequeño repaso del movimiento parabólico. Aquí tengo como un esquema, como un dibujo bastante esquemático del movimiento parabólico. Entonces, les recuerdo, el movimiento parabólico no es más que una aproximación en la cual asumimos que un cuerpo en la dirección que en este caso llamaremos X, se mueve a velocidad constante y en Y está sometido a ese movimiento de caída libre, es decir, que hay una aceleración de caída que llamamos así coloquialmente aceleración gravitacional constante. De tal manera que es un movimiento en dos dimensiones, tal que en X se experimenta un movimiento rectilíneo uniforme y en Y un movimiento uniformemente acelerado, particularmente de caída libre. Es decir, que en X es gobernado por estas ecuaciones, que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. También en esta lista de reproducción encontrarás un video donde explico muy bien el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado, que es el que es asociado con la coordenada Y. Aquí, como están viendo, estoy utilizando una representación paramétrica, es decir, con IJ, una representación vectorial. También podría utilizar una representación en coordenadas, que sería simplemente escribir esto también como un X de t, Y de t, pero creo que en este caso es un poco más valioso utilizarlo con vectores unitarios y J. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros reemplazamos esta fórmula, la voy a poner aquí en rojo para que la tengan más clara, y esta de acá la voy a poner también en rojo para deleite de ustedes. Si estas dos ecuaciones las reemplazamos aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener algo súper interesante. Que ese vector de posición que tiene dos componentes, que está en R2, se puede escribir de esta manera. Aquí B sub 0x y B sub 0y. Recuerden que es la descomposición del vector velocidad inicial si yo tengo el ángulo con la horizontal. B sub 0x es B sub 0 coseno y B sub 0y es B sub 0 seno, donde recordemos que ese B sub 0, se los voy a recolcar acá, es la magnitud del vector velocidad inicial. Y como siempre, recuerden que la magnitud de un vector es la raíz de la suma de sus cuadrados, Pitágoras. Entonces, aquí es de resaltar. El vector posición en el movimiento parabólico se representa de esta manera. Miren, aquí lo único que hice fue reemplazar. Aquí, como estamos tomando que hacia arriba es positivo, la aceleración G tiene un signo de menos. La velocidad está representada por esta función paramétrica, donde aquí la componente X se mantiene constante y eso es obvio. ¿Por qué? Porque en X no hay aceleración, entonces la velocidad inicial en X pues no cambia. Mientras que acá la velocidad en Y sí cambia, entonces tenemos B sub 0y menos GT. Entonces, para que nos quede un poco más claro, les recuerdo, voy a separar esto acá para que me quede el espacio y voy a escribir en 2. Voy a colocar un verde un poco más bonito. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos X de t. Y esto es lo que llamamos Y de t. Esto es lo que podríamos llamar Bx de t. Y esto también lo podríamos llamar By de t. Entonces, en la aceleración no hay componente X. ¿Por qué? Porque no hay aceleración
en la dirección X. Entonces la aceleración en X en función del tiempo es 0. La aceleración en Y en función del tiempo es menos G. Esto es supremamente importante porque cuando a mí me dan un dibujo de movimiento parabólico, donde me describen la trayectoria, siempre es importante resaltar que no hay aceleración en X, solo hay aceleración en Y. Entonces, para que todo esto quede un poco más claro, que es el objetivo de este video, vamos a hacer un ejercicio. Este es un clásico, aparece en la gran mayoría de libros de física 1 o física mecánica. Es un clásico definitivamente, el del basquetbolista. En este caso es una niña basquetbolista que tira un balón de tal manera que la rapidez inicial de ese valor son de 15 kilómetros por hora. Ese tiro hace un ángulo con la horizontal de 45 grados. Y aquí me dan un esquema de la situación. Aquí particularmente me dan la altura desde donde se lanza el balón. Y adicionalmente me dan la distancia que hay entre el balón y la canasta. Entonces la primera pregunta es: ¿cuál es la posición del balón para t igual 1 segundo? Es decir, ¿cuál es la posición después de 1 segundo? Y la segunda pregunta es: ¿cuál es la altura de la canasta? Es decir, la altura desde el suelo hasta acá. Entonces miren que aquí hay dos cosas importantes. Por un lado me están pidiendo una posición y por un lado me están pidiendo una altura. La posición depende del sistema de referencia y eso es súper importante. Mientras que la altura de la canasta, fíjense en que en el dibujo me la representan de manera bastante clara. Miren que está medida desde el suelo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ese pequeño detalle. Entonces, en este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es verificar las unidades. Miren que la rapidez inicial me la dan en kilómetros por hora. Como en las ecuaciones del movimiento parabólico, utilizamos la aceleración comúnmente llamada aceleración gravitacional G. Esa aceleración por lo general me la dan en unidades de metros por segundos. Particularmente les recuerdo que en mis cursos yo utilizo G como 9.78, que es la aceleración, digámoslo así, de caída libre en Santiago de Cali, Colombia, que es desde donde estamos haciendo estos videos, y también un saludo para las personas que nos ven desde otros países. Entonces, como la aceleración gravitacional la tenemos en metros por segundo cuadrado, es indispensable que esta velocidad inicial, que es de 15 kilómetros por hora, la pasemos por metros por segundo. Pero entonces les recuerdo que eso es súper fácil, porque esto es 15 kilómetros por hora, aquí en 1 kilómetro hay 1000 metros, y en 1 hora y 3600 segundos. Entonces aquí, como siempre, aquí esto es un repaso de cambio de unidades, cancelo kilómetros con kilómetros, se cancelan horas con horas, de tal manera que este 15 lo multiplico por 1000 y lo divido por 3600. Palabra más, palabra menos. Recuerden que para cambiar kilómetros por hora, metros sobre segundos, la cantidad se divide por 3.6. En todo caso, ustedes hacen eso en sus calculadoras y el resultado les va a dar 4.17 metros por segundo. Bueno, les va a dar 4.166666 por allá, pero tomando la aproximación de 2 cifras decimales, pues nos quedaríamos con el 4.17. Posterior a eso, es súper importante que calculemos la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Para eso me valgo del ángulo de 45 grados. Entonces, la velocidad inicial en X, recordemos que es la magnitud de la velocidad inicial, es decir, la rapidez, v sub 0, la rapidez inicial, por el coseno de 45 grados. Recuerden, por favor, tener sus calculadoras en modo grados, es decir, DEC. Si la tienen en radianes, nunca les va a dar. Entonces, aquí es 4.17 por coseno de 45, que recuerden que coseno de 45 es aproximadamente... Bueno, es exactamente raíz de 2 sobre 2. Pero en decimales el coseno de 45 es 0.7071. Entonces
Ustedes hacen esa multiplicación y como siempre tomando dos cifras decimales me quedo con un 2,95. Hacemos lo mismo para la componente y de la velocidad inicial, b sub 0y, que serían el mismo 4,17 por el seno de 45. Y me da la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el coseno de 45 es el mismo de seno de 45 que raíz de 2 sobre 2. Entonces ya eso es un poquito de trigonometría. Entonces, teniendo la velocidad inicial en X y en Y, tengo que mirar el dibujo. Y eso es súper importante. Debo mirar el dibujo. Si miramos el dibujo que les mostré, la posición se tiene que marcar desde el sistema de referencia que se les está dando en el dibujo. Y fíjense que es súper interesante porque el sistema de referencia, ¿dónde está? El sistema de referencia está en el punto en el cual el balón parte en su trayectoria parabólica. No está medido desde el suelo. Miren que aquí no está el origen está acá. Entonces es súper importante. La posición me la están pidiendo desde este sistema de referencia. Y es súper importante. Entonces, ya teniendo en cuenta que el sistema de referencia está acá, es clara que la posición inicial del balón es 0 en X y 0 en Y. Porque fíjense, aquí inicia el movimiento y el balón ¿dónde está? En el origen. De tal manera que en la ecuación paramétrica, aquí les recuerdo, aquí creo que me alcanza, no me alcanza a que lo visualicen aquí. B sub 0x vale 0. Perdón, x0 vale 0. B sub 0x, aquí está el 2,95 multiplicado por t. Ahora, la componente y. Y sub 0 vale 0. B sub 0y es el 2,95 multiplicado por t. Menos un medio de g, que en este caso recuerden que lo tomo con un 9,78 por t al cuadrado. Y miren lo que está acá. De tal manera que la función paramétrica de la posición en términos del tiempo es 2,95t y más 2,95t menos 4,89 t cuadrado j. Es decir, que si a mí me piden la posición para t igual a un segundo, no es más que en esta función reemplazar la t con un 1. Ahora, estoy omitiendo aquí todas las unidades porque como las estamos utilizando correctamente, no quiero que se vea muy cargada la notación. Aquí este 9,78 lo divido entre 2 y me da 4,89. Entonces, si yo quiero la posición en un segundo, pues reemplazo la t por 1. 2,95 por 1, pues es 2,95. 2,95 por 1 menos 4,89 por 1 al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1. 4,89 menos 2,95, pues me da 1,94. Entonces, aquí sí coloco la m porque se supone que es mi respuesta final. 2,95 metros en I menos 1,29 metros en J. Otra forma de representar esto, les recuerdo que sería la representación de coordenadas. Es decir, 2,95 m, menos 1,94 m. Es decir, esto es la componente X y esto es la componente Y. Es exactamente lo mismo esta notación o esta. No lo dice en el enunciado, pero pueden pedirme también la velocidad para t igual a un segundo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Súper fácil. En la misma fórmula paramétrica, pero en la de velocidad, reemplazo los tiempos. Entonces, en este caso, en esta fórmula, reemplazo b sub 0x, ya lo tengo acá. Aquí no hay t, entonces no hay nada que hacer. B sub 0y lo tengo aquí. Menos g por t, que es el 9,78 por t. Entonces, si yo evalúo esto en t igual a un segundo, pues aquí no hay una t que evaluar, entonces me queda así. Ese 2,95, le resto 9,78 por 1. De tal manera de que me queda el menos 6,83. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Analicemos un poco nuestros resultados. Aquí lo voy a escribir también de forma paramétrica para que... Aquí, menos 6,83 metros sobre segundo. Y listo. Entonces quiero que se den cuenta que en X... Perdón, que en la posición tenemos 2,95 y menos 1,94. Es decir, que el balón desde ese sistema de referencia está hacia abajo.
Y adicional a eso, en la velocidad, un segundo, también tenemos la componente y de la velocidad negativa, es decir, hacia abajo. Eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque recuérdese que en un movimiento de dos dimensiones, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Es decir, que si la trayectoria es, que si estamos hablando de la posición en este punto, pues la velocidad tiene que ser en esta dirección. Si estamos hablando de este punto, la velocidad tiene que ser tangente. Si estamos hablando de este punto donde x es negativo, pues nos damos cuenta que la velocidad obviamente en x debe ser positiva, pero obligatoriamente en y debe ser negativa. Entonces, digámoslo así, esquemáticamente con el dibujo está cuadrando. Ahora, es de resaltar que este dibujo no está escalado, ¿no? Es importante hacer la acotación. Entonces, ahora resolvamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura de la canasta? Miren, a mí me están pidiendo es esta altura de aquí hasta acá. Pero entonces, ¿yo cómo hago eso? Eso es relativamente fácil, porque quiero que se den cuenta del dibujo. La altura de la canasta no es más que la altura desde donde se lanza el balón más la altura en mi movimiento parabólico, que sería esta. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo calculo esta pequeña altura? ¿Cómo calculo esta pequeña altura? Entonces, aquí es donde yo utilizo esta cantidad. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Hagamos la reflexión. Entonces voy a hacer lo siguiente aquí. Voy a organizar un poco esto. Voy a poner acá este divisor. Y creo que me voy a atrever a colocar de nuevo este dibujo allá. Por lo menos hasta aquí, esta parte, sí la quiero colocar allá. De tal manera de que ustedes me entiendan todas las cantidades físicas que estoy utilizando. Perfecto. Entonces miren, aquí tenemos de nuevo el dibujo del sistema. Entonces, quiero que se den cuenta que en nuestro sistema de referencia, la canasta está en x de t igual a 1.48 metros. Entonces eso es súper importante. ¿Por qué? Porque yo sé que en x está en esta posición. Entonces aquí yo puedo jugar un poco con las ecuaciones que tengo. ¿Por qué? Miren las ecuaciones que tengo en x. En x tengo 2.95t. Entonces aquí tengo como x de t, en este caso es 2.95t. Yo puedo esta cantidad reemplazarla acá y despejarla de tal manera de que tengo el tiempo en el cual el balón llega a este punto. Y con el tiempo en el que el balón llega a ese punto, puedo calcular la altura, que sería la altura de aquí hasta acá en este sistema de referencia. Entonces eso sería súper sencillo. ¿Por qué? Esto me quedó un poquito más pequeño, lo voy a poner un poco más grueso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Fácil. Este 1.48 es igual a 2.95t. Entonces es claro que ese tiempo en llegar a la canasta, vamos a ponerle así, tiempo en llegar a la canasta, es igual a 1.48 dividido el 2.95. Es decir, si ustedes toman sus calculadoras, dividido el 2.95, les da aproximadamente 0.50. Voy a hacerlo acá abajo para que quede mejor. 0.50, 16, 9, 4, 9, 1, 53 segundos. Importante eso. Pero tomando solamente dos cifras decimales, pues nos quedaríamos simplemente este 9 convierte este 6 en un 7, pero este 7 convierte este 1 en un 2, pero este 2 no altera el 5, entonces me quedarían 0.5 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Estos 0.5 segundos
es el tiempo en el cual el balón llega a esta distancia X. Entonces, si yo quiero conocer la altura, pues este tiempo lo evalúo. Este tiempo se evalúa en y de t. Entonces, es decir, la altura de la canasta en mi sistema de referencia sería en esta fórmula de acá, que sería mi y de t, está 295t menos 489t cuadrado, reemplazo el 0.5. Entonces sería el 2.95 tc menos 4.89 por tc cuadrado. Es decir, 2.95 por 0.5 menos 4.89, 0.5 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Ah, no, pues simplemente lo metemos en la calculadora. 2.95 por 0.5 menos 4.89 por 0.5 cuadrado. Entonces, aquí obtenemos que este YT es 0.25, a mí me da exactamente, metros. Y eso es súper importante. 0.25 metros. Entonces, como ya les había dicho, la altura de la canasta sería esta altura que acabamos de calcular. Aquí voy a hacer un super zoom para que me entiendan. Esta altura que acabamos de calcular, que esta sería la y en el tiempo de la canasta. Eso. Para que ustedes me entiendan. Sería el 2.2 más el y del t de la canasta. Entonces aquí finalmente voy a tratar de acomodar esto un poco para que me quede en este tablero. Voy a dejarlo así. Vamos a ver si me cabe. Si cabe todo esto en el tablero. Sí, perfecto. Entonces, aquí finalmente, el y de la canasta. Aquí tengo que colocarle el y de la canasta. Sería el 2.2 más el 0.25. Aquí no lo voy a aproximar. Bueno, sí, 2,3, pero este me quedaría así, 0.25 metros. Que me daría 2.45 metros. Entonces, quiero que se den cuenta que este tema de movimiento parabólico requiere esencialmente que prestemos mucha atención a la función paramétrica, que es la que representa la posición en función del tiempo, y que juguemos con las funciones. Se las pinto acá. Se las resalto acá. Esta era la función. Aquí me voy a acercar un poquito. X de t. Y esa era la función y de t. Entonces, ya jugando con eso, ya podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, vamos a dejar hasta aquí para que el video no se nos salga tan largo. Les voy a dejar este espaciecito para que tomen el pantallazo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final Ah, no, este termina acá. Alcancé a hacer todo aquí, sí, no hubo ningún problema. Entonces, fueron solamente 2 tableros. Este video quedó relativamente cortico. Entonces, aquí tenemos este de acá. Aquí tenemos este de acá. Entonces, les agradezco muchísimo. No se les olvide, aquí está el icono del canal para que se suscriban. Y nos vemos en una próxima. ¡Gracias!